Vamos a leer todos juntos. Dice así: por lo cual también nosotros, el día que lo oímos que habían sido salvos, que Dios les había otorgado la verdadera fe, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Versículo 11: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Inclina su rostro, vamos a orar. Padre, vengo delante de ti, Señor, con un corazón humilde y sencillo, a pedirte, Señor, que me ayudes a exponer a Cristo correctamente. Usa mi mente, usa mi boca, usa los estudios que dediqué, las horas que dediqué esta semana para hablar y proclamar tu nombre. Padre, te pido que no me permitas hablar lo que yo quiero, siento o creo que es mejor para mis hermanos. Ayúdame a enfocarme en el texto enfrente de mí y ayúdame a exaltar a Cristo correctamente. Espíritu Santo, llega donde yo no puedo llegar, a los corazones y las mentes de mis hermanos. Trae convicción a sus vidas. Transfórmanos y haznos criaturas nuevas, Señor. Te pido, Padre, que por favor no nos dejes salir de aquí iguales. Que tu palabra, Señor, renueve nuestra mente, nuestra alma y nuestro ser. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias por haber venido en este día. Gracias por estar aquí con nosotros. Estaba meditando en estos textos y me doy cuenta la necesidad que tenemos en crecer espiritualmente, ¿verdad? Nos ha pasado a todos. Cuando éramos niños queríamos ser ya más grandes, ¿verdad? Cuando teníamos 5 años nos decían: hey, no juegues con eso porque no es para tu edad. Y ya queríamos tener esos 10, 12 años. Luego que teníamos 10 o 12 años queríamos ser jóvenes. Queríamos ya andar con amistades más grandes. Queríamos andar ya solos, sin nuestros papás. Y luego después queríamos nosotros crecer para tener nuestra licencia de manejar. Tal vez, a lo mejor digo, no sé, experimentar el primer beso con la novia, el novio, salir con ella, ir al cine, no sé. Luego ya queríamos casarnos, ¿sí o no? Queríamos casarnos y tener hijos. Y luego de tener hijos ya queremos que se vayan, ¿no? Así es la vida, hermanos. Después de habernos casado y tener hijos, ya no aguantamos el momento de retirarnos para disfrutar, ¿no, hermanos? Ya no trabajar, ya no tener que levantarnos temprano. Disfrutar nuestra vejez, the golden years, dicen por ahí, ¿verdad? Y disfrutar nuestro retiro e irnos de vacaciones y conocer el mundo. Y así, hermanos, deseando crecer, se nos va la vida, ¿qué no? Yo hasta hace poco, yo tenía 18 años, no sé qué pasó, tuve 19, 20, 21, y se fue y ahora tengo, no les voy a decir, pero ya voy por el 4º nivel. Y ahora las cosas van, no sé, todo cambió, ahora me duelen cosas que ni sabía que existían. Hermanos, el tiempo se nos escurre entre los dedos. De repente nos damos cuenta y ya estamos mayores. Queríamos crecer y crecimos. Queríamos apresurarnos a la próxima etapa de la vida y de repente nos damos cuenta y miramos hacia atrás y decimos: wow, se me va la vida. Pero el punto que quiero hacer es este. Hermanos, tú también anhelas y quieres crecer así en el ámbito espiritual. Anhelas tú crecer al punto de que quieres llegar a otro nivel espiritual. Estás con el deseo de conocer más el carácter de Cristo. Estás con el deseo de conocer los atributos de Dios. Estás con el deseo de conocer a Cristo y el plan de salvación. Estás con el deseo de conocer al Espíritu Santo y su verdadero ministerio. Estás ansioso por crecer en el ámbito espiritual, es mi punto. Y de ahí la pregunta, hermanos,
¿Hemos crecido espiritualmente hablando? Desde que empezó el año, ¿hemos crecido? Si ustedes, no sé si recuerdan, cuando éramos niños nos ponían ahí a encontrar una pared y con un lápiz nos hacían una línea. Y de ahí después de 3, 4 días, no 4 días, unos meses nos hacían otra línea y mirábamos un crecimiento. ¿Han crecido ustedes espiritualmente desde que empezó el año? Yo me hice esa pregunta. ¿He crecido yo espiritualmente desde que empezó el año? Hermanos, quiero decirte que yo diría que eso es lo primordial en nuestras vidas. Eso es lo que deberíamos de estar ansiosos por crecer espiritualmente en nuestro conocimiento de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Yo diría que deberíamos de enfocarnos, hermanos, en conocer más el ámbito espiritual, lo que no se ve. Ahora, ¿por qué es importante crecer espiritualmente? Porque el crecimiento espiritual se trata, escucha, de conocer la voluntad de Dios para tu vida. ¿Para qué? Para vivir conforme a su voluntad, para vivir conforme a cumplir los propósitos del corazón de Dios para tu vida. Hermanos, en nuestro texto de hoy vemos una oración de Pablo para estos nuevos creyentes en Colosas y también para todo creyente en Cristo. Así que eso era lo que estaba en la mente de Pablo cuando escribió este texto. Voy a escribir a Colosas dándole gracias a Dios primero desde el versículo 3 por la fe verdadera que Él ha puesto en los creyentes de Colosa y luego por el amor que Dios había depositado en sus vidas para amar a los creyentes, a los hermanos, y por último estaba dando gracias a Dios por el tesoro que estaba en el cielo reservado para ellos. Eso es del versículo 3 al 8, pero hoy vamos a ver las peticiones de Pablo por estos nuevos creyentes. Vamos a ver qué es lo que anhelaba Pablo para estos nuevos creyentes de Colosas. Y también podemos aprender cómo orar por nuestras familias, cómo orar por nuestros hijos, cómo orar por nuestros compañeros, cómo orar por nuestros vecinos. Escucha, cómo orar por nuestros hermanos que viven en el Medio Oriente, que están siendo perseguidos. ¿Qué es lo que debemos orar por ellos? Muchas veces, hermanos, empezamos a orar y de repente se nos acaban las frases y no sabemos por qué orar. Así que hagamos algunas observaciones de estos 3 textos acerca de esta oración y veamos cómo Dios nos ayuda a orar por los demás. Observación número 1. El amor por los demás, hermanos, se demuestra orando. Versículo 9a, lea conmigo. Por lo cual también nosotros, ¿quiénes son nosotros? Pablo, Timoteo y sus socios en la fe. Desde el día que lo oímos, que oyeron que Dios había depositado salvación en ellos, escucha, no cesamos de orar por vosotros. Hermano, si tú dices que amas a alguien, tú oras por esa persona. Si tú dices que amas a una persona, doblas rodillas y pasas clamando a Dios por ellos, suplicando por ellos. Aquí hoy veremos lo que Pablo ora por estos nuevos creyentes y los beneficios que esas peticiones traen para nuestros hermanos. Mira, cuando Pablo dice no cesamos de orar por vosotros, no quiere decir que a menudo Dios estaba poniendo pensamientos en Pablo y Timoteo para que intercedieran por estos creyentes. Quiere decir que Dios depositaba ese anhelo de orar por sus hermanos en Colosenses. Estos colosenses, en otras palabras, Pablo está diciendo, desde que supimos que ustedes tienen fe en Cristo, oramos como nunca antes orábamos por ustedes. Sin cesar no quiere decir que pasaban 24 horas al día orando por estas personas en Colosas, sino que donde quiera que Pablo y Timoteo andaban y Dios ponía el pensamiento en ellos hacían una oración por ellos. Por ejemplo, estaban en el mercado
De repente el Señor ponía un pensamiento que clamaran o suplicaran por estos hombres de Colosas, y ellos ahí donde estaban levantaban una oración para ellos diciendo: Padre, guarda sus mentes, guarda sus corazones, ayúdalos, Señor, llénalos de tu Espíritu Santo, apaciónalos por la palabra, dales más fe, ayúdalos a ser firmes, ayúdalos a santificarse en su palabra. La Nueva Traducción Viviente, que es una traducción que a mí me gusta, lo dice de esta manera: no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Hermanos, qué maravilloso es cuando a alguien le importas tanto al punto que estás orando por esa persona. ¿No es así? ¿No es maravilloso pensar que hay alguien que le importa tu vida espiritual al punto de dejar de estar haciendo lo que está haciendo, doblar rodillas y hacer una oración por ti? Es hermoso pensar que hay personas que interceden por los demás, que levantan oraciones de clamor a un Dios vivo que está atento a esas oraciones. Hermanos, nosotros le oramos a un Dios vivo que escucha las oraciones y está listo para contestar todas las oraciones que estén bajo su voluntad. Cuando oramos a un Dios omnisciente, omnipotente, quiere decir que Él puede hacer la obra en nosotros. Hermanos, eso es mejor que cualquier cosa que un humano pueda hacer. Orar e interceder por ti, hermanos, ante un Dios vivo. Eso es lo mejor, eso es lo más valioso que tú puedes hacer por una persona. Ahora la pregunta es: ¿oras tú por los demás? ¿Cuánto tiempo pasas tú clamando, suplicando a Dios por los demás? ¿Ruegas tú a Dios para que transforme sus vidas? ¿O en esa ocasión oras tú por los hermanos que están siendo perseguidos en otras partes del país o del mundo? Hermanos, ¿pasamos tiempo suplicando ante Dios por otras personas? ¿O solo oramos esas oraciones egocéntricas para nosotros mismos? Es lo que son esas oraciones ovejas: bendíceme, bendíceme, guíame, todo es me. Hermanos, a veces tenemos que dejar de enfocarnos en nosotros mismos para quitarnos esa ansiedad, ¿verdad? Y enfocarnos en los demás y ver cómo podemos bendecir a los demás. Y hay muchos que me han dicho: pero yo no sé cómo puedo bendecirlos. Hermano, tú tienes lo más poderoso que puedes hacer, es orar por esas personas y suplicarle a Dios que haga la obra en ellos. Hermanos, lo mejor que alguien puede hacer por mí y por mi esposa y por mis hijos es orar por nosotros. Si a alguien le gustaría bendecirme, lo mejor que pueden hacer es guardar un poco de tiempo y orar por mí. Hermanos, a veces por el hecho de que uno está estudiando y está aquí enfrente, uno piensa que no necesita oraciones, pero necesitamos. Yo necesito tantas oraciones, hermanos, porque mi mente, mi alma y mi ser necesita de un Dios vivo que me rompa en 1000 pedazos y me vuelva a formar de nuevo. Necesito estar en las manos del alfarero para que me vuelva a hacer de nuevo. Hermano, mi corazón es tan engañoso y tan malvado que a veces me asusto yo solo y le puedo rogar a Dios: Padre, haz tu voluntad en mí. Y necesito las oraciones de todos ustedes porque hermanos, es lo más poderoso que alguien puede hacer: interceder por alguien más. Hermanos, no hay nada más grande, más amoroso y más poderoso que orar sin cesar por nuestros hermanos. Nosotros oramos por ustedes y pedimos salvación, pedimos regeneración, pedimos que Dios haga la obra en ustedes, pedimos y suplicamos de que Dios irrumpa en sus vidas y los cambie y los haga criaturas nuevas. Hermanos, debemos orar por nuestros hermanos. Debemos doblar rodillas por nuestros hermanos. A veces somos tan fáciles de hablar más que orar. Oremos por ellos, intercedamos por ellos, pidamos por ellos. No nos cansemos de orar por ellos, doblemos rodillas por ellos.
A veces ustedes no ven a algunas personas acá 2, 3 semanas, 4 semanas. Oren por ellos, hermano, intercedan por ellos para que Dios los fortalezca y los ayude y les guíe. Ahora bien, ¿qué es lo que debemos orar? Observación número 2. Debemos orar que sean llenos, escucha, de bendiciones espirituales y no solo materiales. Muchas veces pensamos que para bendecir a alguien tenemos que orar para que Dios le dé una casa nueva, o le dé un carro nuevo, o le dé un trabajo nuevo, o le aumente el salario, o no sé, cosas materiales. Pero aquí vemos que Pablo no pide, porque ahora que ya son cristianos, Señor, te pido que les des una casa nueva. No. O no dice, ahora que ya son cristianos, te pido que les des salud para que vivan su mejor vida ahora. No dice eso. Mira lo que dice el versículo 9b. Y de pedir que seáis llenos. Primero, vamos a ver qué quiere decir eso. Nota que Pablo pide que sean llenos. Esto significa que sean completamente controlados. En Hechos 4:31 hay un ejemplo. Cuando hubieron orado, estos son los discípulos, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos, escucha, fueron llenos del Espíritu Santo. Y escucha, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahí no vemos que ellos fueron llenos de su propia voluntad, o controlados por sus propios deseos, o por las cosas de este mundo, sino controlados por el Espíritu de Dios. Entonces, estos hombres, hermano, al ser llenos del Espíritu Santo, o controlados por el Espíritu Santo, empezaron a hablar con denuedo la palabra de Dios. ¿Alguien recuerda cómo eran estos discípulos antes de ser llenos del poder de Dios? Hermanos, ellos estaban llenos de sí mismos. ¿Se recuerdan que peleaban entre ellos? Yo me voy a sentar a la derecha, no, yo me voy a sentar a la izquierda. Y pasaban peleando de esa manera. También estaban completamente controlados por el temor. Estaban escondidos y no tenían denuedo para predicar. ¿Por qué? Porque tenían miedo de que los fueran a crucificar como crucificaron a Cristo. Así que Pablo pide a Dios que estén llenos para ser completamente controlados. ¿Pero controlados de qué? Versículo 9c. Del conocimiento de su voluntad. Hermanos, ¿tenemos que ser llenos o totalmente controlados de la voluntad de Dios? Eso es lo más importante. En vano trataremos de servir a Dios si no conocemos su voluntad, ¿verdad? Hermanos, estaremos gastando nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras energías en lugares donde Dios no nos quiere. Si hay algo que mi esposa y yo oramos es, Padre, ayúdanos a conocer tu voluntad, porque queremos hacer tu voluntad y no la nuestra. Queremos estar donde tú nos quieres tener. Queremos trabajar donde tú quieres tenernos. Esa es la voluntad. Esa es la oración que debemos hacer todos. Quiero estar lleno de la voluntad de Dios en mi vida. Si no conocemos la voluntad de Dios, hermanos, somos como un barco en medio de la mar, sin dirección, sin saber a dónde remar, sin saber a dónde ir, sin un lugar donde arribar. Estaremos navegando sin rumbo, sin propósito, y ahí nos quedaremos. La palabra conocimiento en griego es epignesis, y significa un profundo conocimiento, no un entendimiento superficial, sino un entendimiento profundo que va más allá de la superficie. No se encuentra en la superficie, no se encuentra ahí arribita, no, está en lo profundo. Hay que escarbar, hay que buscar, hay que tener disciplina, hay que seguir tratando. Pablo pide que estén llenos o totalmente controlados por el conocimiento profundo de la voluntad de Dios. Este no es un conocimiento, como les dije, superficial, no es un conocimiento vacío, no es un conocimiento trivial. Este es un conocimiento, hermanos, profundo, alto, vasto, amplio y sin límites,
y que está disponible para todo aquel que le busque con todo su corazón. ¿Recuerdan Jeremías 29, 13 al 14? Dice, el que me busque con todo su corazón, ¿verdad? No dice con un poquito de tu corazón, no dice con un 80, 90, 50, 90, 95, 99% de su corazón, no. Dice todo, hermano. No solo algunas áreas de nuestras vidas, todo nuestro corazón, toda nuestra vida debe estar enfocada en buscar a Dios, en buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y el que me busca con todo su corazón, dice, yo me dejaré encontrar por ellos. Hermanos, este conocimiento fluye de la comunión íntima y personal con Dios en su palabra y en oración. No hay otra manera de hacerlo. No hay atajos, no hay maneras fáciles de hacer. Esto es, tú agarras tu Biblia y tú empiezas a escudriñar la palabra de Dios porque tú quieres conocer al autor de la Biblia, tú quieres conocer a Dios, tú quieres conocer a Cristo, tú quieres conocer al Espíritu Santo, tú quieres conocer sus obras, tú quieres conocer sus planes, tú quieres conocer absolutamente todo que se trata de Dios. Hermanos, ¿han ustedes orado, doblado rodillas y de repente se han dado cuenta que apenas han pasado 5 minutos y ya no tienen nada que decir? ¿O qué tal doblamos rodillas y de repente nuestra mente es bombardeada con las cosas que tenemos que hacer y nos agarra ansiedad de ¿qué estoy haciendo? Puedo estar haciendo esto y lo otro, y no nos levantamos y no oramos, no pasamos tiempo clamando a Dios, no pasamos tiempo en silencio para hablar con Él y tener un momento íntimo con Él. Imaginen si conociéramos perfectamente la voluntad de Dios, hermanos. Imagina por un momento que tú pudieras conocer exactamente la voluntad de Dios para tu vida. ¿Qué pasaría? Te aseguro que no gastarías más el tiempo. No anduvieras haciendo cosas vanas que no traen edificación para tu crecimiento espiritual. Te aseguro que orarías por las cosas correctas. Te aseguro que seríamos personas con dirección y propósito. Te aseguro que no pasaríamos gastando tiempo viendo televisión, o viendo novelas, o partidos, o Netflix, o YouTube, o Facebook, o lo que sea. Hoy hay tanto entretenimiento, hermanos. Te aseguro que pasáramos más tiempo buscando la voluntad de Dios para nuestras vidas. Creo que pondríamos todo nuestro enfoque y todas nuestras energías y todo nuestro tiempo en buscar la voluntad de Dios para hacer su voluntad, para cumplir sus propósitos en esta vida, para vivir, hermanos, llenos de su voluntad, haciendo lo que Él nos llamó a hacer. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos ser llenos de la voluntad de Dios? Que esa pregunta resuene en tu mente. ¿Cómo podemos ser llenos de la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos ser llenos de la voluntad de Dios? Hermanos, la única manera es buscando a Dios en la Biblia, escudriñando la palabra de Dios, trasnochando con tu libro, con la palabra de Dios, buscando a Dios y orándole a Él que te ayude, que ilumine tu mente para entender a este Dios infinito en una mente finita. Hay personas que me han dicho, yo conozco a Dios. Y yo digo, sí, tú conoces al Dios infinito y lo has metido en tu cabecita finita. No, hermanos, Dios es infinito. Nos vaya a tomar miles de millones de años, de infinidad de años de conocer a Cristo. Paul Washer dijo lo siguiente: he pasado 30 años de mi vida leyendo solo el Evangelio de Cristo. Y después de 30 años de estudio y de escudriñar y de buscar, no he conquistado ni las montañas más pequeñas del Evangelio, del glorioso Evangelio de Cristo. Hermanos, nos va a tomar una eternidad conocer el glorioso ser de Jesucristo. Ahora,
Solo al ser llenos del conocimiento de Dios y su voluntad, hermanos, nuestras mentes serán totalmente controladas por Él. ¿Para qué? Para cumplir todos los propósitos de Dios en nuestras vidas, para vivir conforme a su voluntad y no la nuestra. Lo que controla tu mente, hermanos, también va a controlar tu comportamiento. Lo que tú programas en tu mente es lo que te va a llevar a tu comportamiento diario. Si llenas tu mente con la palabra de Dios, escucha, vivirás rebosando conforme a su voluntad. Cuando llenas tu mente de la palabra de Dios, de tu boca saldrán los dichos de Dios, los preceptos de Dios, los consejos de Dios, las promesas de Dios, y tendrás algo espiritual que decirle a un mundo carnal, a un mundo oscuro que no quiere escuchar nada de Él. Ahora bien, mira lo que pasa cuando conoces la voluntad de Dios. Versículo 9c otra vez, dice, somos llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual. La sabiduría e inteligencia espiritual implica, escucha, comprensión y entendimiento de Dios, de su carácter, de sus propósitos, de sus atributos. Sin comprensión o sin sabiduría espiritual no podemos conocer a Dios. Entonces, cuando tú buscas la voluntad de Dios, Él te da el entendimiento y la sabiduría para entender los preceptos de Dios, para poder servirle mejor, para poder adorarle mejor, para poder cumplir sus planes. La sabiduría y el entendimiento conduce a obediencia a sus mandatos. Una persona sabia, inteligente y con inteligencia espiritual, escucha, obedece a Dios porque entiende la gloria de Dios y entiende lo que Dios le está pidiendo y entiende los propósitos de Dios y entiende lo que Dios pide para su vida y obedece y lo hace. Proverbios 16 dice, más vale adquirir sabiduría que oro, más vale adquirir inteligencia que plata. Hermanos, el problema está en que nosotros tenemos atravesado todo. Y nos vamos detrás de lo que brilla, nos vamos detrás del oro, nos vamos detrás de la plata. Y así se nos gasta la vida, buscando esas cosas terrenales y pasajeras. Y dejamos de buscar la sabiduría, la inteligencia espiritual. Hermanos, entre más sabiduría tenemos, más comprensión de Dios tendremos y así podremos glorificarle y servirle aún mejor. Así que la pregunta es, ¿quieres ser más sabio e inteligente espiritualmente hablando? La respuesta es sí, claro. Entonces invirtamos nuestro tiempo en lo que vale la pena. Jonathan Edwards solía decir, Señor, escribe la eternidad en mis párpados. ¿Para qué? Para no enfocarme en lo físico y en lo material, en lo que se va a quedar aquí, en lo que es trivial, en lo que es pasajero. Ayúdame a enfocarme en lo que es eterno, en lo que perdurará para siempre, en lo que durará para siempre. Eso, hermanos, es lo primordial. Pero muchos de nosotros no nos interesa, la verdad. Estamos tan enfocados, tan embobados en las cosas de este mundo que no le ponemos atención a lo espiritual y qué es lo que nos va a llevar, hermanos, a vivir eternamente con el Señor. Así que versículo 10 y 11, Pablo nos muestra 5 beneficios espirituales al conocer la voluntad de Dios en toda sabiduría. Primero, lee conmigo versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Entonces, cuando buscamos la voluntad de Dios, Él nos da inteligencia y sabiduría espiritual, y esos son los beneficios. ¿Para qué? Para que caminemos conforme es digno del Señor en todo, en toda área de nuestras vidas. No es solo en una área, en 2 áreas, en 3 áreas, en todas las áreas de tu vida. Aquí está cómo debemos agradarle a Él. Andéis es usado en la Biblia para ilustrar nuestra conducta diaria a nuestro diario caminar. Pablo, hermanos, no solo les dice a estos hombres, quiero que anden como es conforme o digno del Señor en todo. No, Pablo, hermanos, daba el ejemplo.
En Gálatas 2:20 está el ejemplo de Pablo. Dice así, escucha: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué está diciendo Pablo? Ese es el estilo, el modelo de seguir para vivir conforme es digno de agradar al Señor en todo. La vida de Pablo ya no era de Pablo, hermanos. Los planes de Pablo ya no eran los planes de Pablo. Su tiempo ya no era su tiempo. Toda su vida, hermanos, ahora le pertenecía a aquel que dio su vida por él. Él fue comprado con sangre preciosa. Y ahora su vida ya no le pertenecía a él. La vida de Pablo era del Señor. Y él tenía que vivir conforme a los estatutos de Dios, porque él era su amo. Él era su dueño. Pablo, hermanos, dice que él crucificó su cuerpo para ya no vivir para él mismo, sino vivir para la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque él conoció la voluntad de Dios, hermanos, y de ahí ya no quiso hacer nada, sino seguir a Cristo. Lo que él perseguía antes, ahora lo tengo por basura, decía. ¿Por qué? Por el conocimiento de Cristo. Hermanos, él ciertamente supo cuál era la voluntad de Dios para su vida. Él crucificó su carne en la cruz y él vivió para Cristo. Pablo dice que él crucificó su cuerpo para hacer la voluntad de Dios. Ahora, hermanos, podemos decir, ese era Pablo. Ese era el gran Pablo, el que escribió 13 cartas, ¿no? Hermanos, ¿será eso posible? ¿Vivir conforme a la voluntad de Dios en todo? Yo te digo esto, si tú lo tratas de hacer con tus propias fuerzas, es imposible. En tus propias fuerzas, claro que no, pero Jesús no dijo que lo haríamos solos, ¿verdad? Él ciertamente envió a su Espíritu Santo para que por medio de Él nos capacite y nos dé el poder para vivir conforme a su voluntad. Lee todo Romanos 8 y vas a ver cómo es el vivir en el Espíritu. Efesios 3, 16 y 17 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, escucha, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Hermanos, la única manera de caminar como es digno del Señor en todo es con el poder del Espíritu Santo. No podemos de otras formas. Ya lo hemos intentado hacer con nuestras propias fuerzas y nos quedamos cortos, ¿verdad? A todos nos ha pasado y nos desilusionamos y sabemos que no podemos. Ahora, ¿cómo se ve el caminar como es digno del Señor en todo? Es caminar en humildad. Efesios 4, 1 al 3. Caminar en pureza. Romanos 13. Vivir contentos, hermanos, tengamos o no tengamos mucho, tengamos poco. 1 Corintios 7, 17. Andar por fe. Nosotros caminamos por fe. Nosotros caminamos por las promesas que están en este libro, no por lo que vemos a nuestro alrededor. El dar frutos de salvación, Efesios 2:10. Ser diferentes al mundo, eso es caminar como es digno del Señor. Caminar en amor, amar a nuestros hermanos, y no solo a nuestros hermanos, sino a nuestros enemigos. Ser la luz en este mundo, Efesios 5:8. Andar en sabiduría, andar en la verdad y dar los frutos del Espíritu Santo. Eso es caminar y andar como es digno del Señor. Ahora, yo les motivo, hermanos, a perseguir este estilo de vida por sobre todas las cosas, para vivir conforme es digno del Señor en todo. Segundo, versículo 10b, llevando fruto en toda buena obra. Hermanos, un creyente genuino siempre debe dar frutos espirituales. Si alguien dice que es cristiano y no da frutos de un cristiano, es porque el Espíritu Santo no ha hecho la obra en él, no ha regenerado su vida. Su espíritu todavía está muerto a las cosas espirituales. No ha nacido de nuevo. Ahora, note que el dar frutos o hacer buenas obras viene después de la salvación.
no hacemos obras para salvación, sino que al ser salvos mostramos o damos evidencias que realmente, hermanos, hemos sido transformados. Los frutos de las buenas obras son el resultado de alguien que ha sido redimido o regenerado. Juan 15:8 dice lo siguiente: en esto es glorificado mi Padre. Escucha, ¿tú quieres glorificar a Dios? ¿Quieres darle gloria y honra a Dios en tu vida? Esto es lo que glorifica a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. La pregunta es, ¿estamos creciendo al punto de dar frutos espirituales? La única manera de dar frutos espirituales, hermanos, es estando en unión personal, íntima con Jesús. Juan 15:5 dice lo siguiente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos o las ramas. El que permanece en mí, escucha, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Nada podéis hacer, hermanos, te lo aseguro. Si no estás con Cristo, nada vas a poder hacer. No podemos hacer absolutamente nada porque estamos desconectados de la fuente de vida, y todo aquel que está desconectado, hermanos, se seca. No está siendo nutrido, no crece, se seca y se quema. El fruto, hermanos, es lo que Dios hace a través de nosotros cuando nos sometemos completamente a su voluntad. El fruto consiste en obediencia y es parecernos cada día más a Cristo. Parecernos más a su carácter, parecernos más a Él, parecernos más a sus actitudes. Y la pregunta que siempre hago, hermanos, es esta, y yo me la hago primero. ¿Hay frutos en mi vida? ¿Hay frutos espirituales en tu vida? ¿Estás viendo frutos? ¿Hay frutos en todos lados o no hay frutos en ningún lado? ¿Hay frutitos pequeños? Tal vez una pasita por ahí, toda arrugada, pero fruto, en fin, ¿no? Hermanos, el detalle es, estamos dando frutos. La gente, miren, los frutos son externos. La gente lo tiene que ver, la gente lo tiene que notar. ¿Hay frutos? Búscate uno por ahí. ¿Hay algún frutito? Busquemos los frutos, porque solo así podemos agradar a nuestro Padre, hermanos. Tercer beneficio, versículo 10c. Creciendo en el conocimiento de Dios. Ya hablamos de conocer la voluntad de Dios, pero Pablo aquí habla de crecer en el conocimiento de Dios. Hermanos, el estar creciendo indica que esto es algo diario. Esto es algo de todos los días. ¿Cuántas veces comen ustedes al día? A ver. Algunos comen 3, una vez nada más, pero así ha de ser el plato también. 3 veces, 2 veces, algunos 4 porque son porciones pequeñas, ¿sí o no? El detalle es este, hermanos. Para crecer tenemos que alimentarnos, tenemos que comer. Así que es algo diario, es algo de todos los días, es algo constante, es algo continuo. El conocimiento de Dios por medio de su palabra, hermanos, es crucial para nuestro crecimiento espiritual. Es nuestro alimento diario. Si no te alimentas de la palabra de Dios, te secas, te mueres, espiritualmente hablando. 1 Pedro 2:2, escucha, desead como niños recién nacidos. ¿Han visto ustedes a un niño recién nacido? Busca dónde comer, está desesperadamente busca comer. Dice, desead como niños recién nacidos, escucha, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermano, un bebé recién nacido busca desesperadamente la leche de su madre no adulterada para crecer y sobrevivir. De igual manera, cuando una persona nace de nuevo, esa persona tiene hambre espiritual, quiere comer espiritualmente hablando, quiere alimentarse. De igual manera, un bebé espiritual debe buscar el alimento bíblico en la palabra de Dios, no adulterada, para crecer. Hermano, así también una persona que no se alimenta del alimento espiritual se muere. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, escucha, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Hermanos, debemos tener como prioridad alimentarnos del conocimiento de Dios en las Escrituras para poder crecer y fortalecernos en la fe. Hermanos, yo no sé ustedes, pero por muchos años de mi vida, yo no fui alimentado con la palabra no adulterada o con leche no adulterada, sino con dulcitos, con postres, con cosas que no me alimentaban, no me hacían crecer, y por muchos años no crecí espiritualmente hablando. Tal vez me emocionaban ciertos sermones, tal vez me motivaban, pero no crecía espiritualmente hablando. No había más conocimiento de la voluntad de Dios, no había más conocimiento de Cristo, no había más conocimiento de su Espíritu Santo, no había más conocimiento de las Escrituras. Me hablaban un pedacito de este libro y de ahí otro pedacito de este libro y de ahí de todos lados un pedacito, y yo no crecía en nada, no era alimentado, no conocía la Biblia. Si alguien me decía, ¿cuál es el propósito del libro de Juan? Yo no sé. Pero en Juan 3:16 dice, porque Dios amó al mundo y entregó a su propio Hijo. Hermanos, no conocía el propósito de Mateo, no conocía el propósito de por qué Pablo escribió Colosenses, no conocía nada, no estaba siendo alimentado. Ahora bien, mira, el crecer en el conocimiento de Dios también nos ayuda a madurar y dejar de ser niños en la fe. En Efesios 4:14 al 15 dice lo siguiente: para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema. ¿Qué es estratagema? Engaño de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. Escucha, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermanos, mucha gente hoy en día es engañada porque no están creciendo en el conocimiento de Dios, no conocen a Cristo, no conocen al Espíritu Santo, no conocen las doctrinas bíblicas, no conocen la Biblia, no conocen los atributos de Dios, no conocen la voluntad de Dios, no conocen al Jesús de la Biblia, conocen otro Jesús, pero no al Jesús de la Biblia, no conocen el ministerio del Espíritu Santo, no conocen el Evangelio, no conocen las doctrinas bíblicas. Y por consecuencia, hermanos, no conocen al Dios de la Biblia y no pueden crecer. No pueden crecer. Es imposible. Hermanos, ¿por qué la gente no crece espiritualmente? Porque no están siendo expuestos a la sana doctrina bíblica, sino a exposiciones diluidas, experiencias personales, sermones humanistas que engordan solo el autoestima y promueven la autorrealización. ¿Quieres ser exitoso? ¿Quieres ser rico? ¿Quieres esto? ¿Quieres cosas físicas, hermano, materiales? Y eso no alimenta nada más que las emociones. Las personas no crecen en conocimiento bíblico y son niños fluctuantes llevados por donde quiera, por todo viento de doctrina. Hermanos, los niños en la fe son engañados fácilmente con falsas doctrinas, con luces, con música, con escenarios, con entretenimiento, con prosperidad, con cosas materiales. Así que debemos continuamente estar creciendo en el conocimiento de Dios para no ser engañados, para seguir creciendo, para no estancarnos, para no quedarnos ahí un montón de años. Cuarto beneficio, versículo 11, este es el último. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Aquí Pablo habla del poder espiritual que Dios ha dejado para todo creyente. El verbo fortalecidos está en un presente continuo que significa que es algo de todos los días. No es un poquito de poder hoy, pero no mañana. Dios no actúa, hermanos, como un Red Bull. Dios no actúa como una 5-hour energy drink para proveernos un boost en este momento y después un bajón espiritual. No. Él nos da el poder continuo a través de su Espíritu Santo morando en nosotros. Estamos continuamente siendo fortalecidos con todo poder por el resto de nuestras vidas. No es solo por un ratito. ¿Cuál es la medida de su poder? Escucha,
conforme a la potencia de su gloria. Esto significa que el poder está disponible para todo creyente, es ilimitado, porque emana y nace de la potencia de su gloria. Hermanos, Dios no depende de nadie. Dios no depende de una planta eléctrica que está en algún lado. No, Él es la energía, Él es el poder, de Él mana todo eso, así que es un poder ilimitado. Hermanos, esto en Hechos 1:8 Jesús dijo a sus discípulos, pero recibirán poder y me serán testigos, ¿recuerda? Y el día de Pentecostés, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Vino el Espíritu Santo sobre ellos y fueron llenos de poder para ser testigos de Cristo. Testigo en griego quiere decir mártir. Para ser un mártir de Cristo, para ser alguien que estaba dispuesto a morir por la fe de su Señor. Y así les pasó a los discípulos. La gran mayoría de ellos murieron como mártires por la fe. Pero mira, esto marca un antes y un después en la vida de los discípulos. Sin el Espíritu Santo, ellos estaban llenos de sí mismos. Buscaban beneficios terrenales, eran temerosos, sin temor y sin denuedo. Pero cuando fueron llenos por el Espíritu Santo, todo cambió. Ya no eran iguales, fueron llenos de poder, pudieron ir a predicar con tenacidad, con poder, con denuedo, al punto de estar dispuestos a dar sus vidas por el Evangelio. Ese es el tipo de poder que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu Santo. En Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, ¿para qué es ese poder? ¿Para qué Dios nos ha dado ese poder? Pablo nos va a decir ahorita, pero muchos han malinterpretado para qué es el poder del Espíritu Santo, o ese poder que Dios nos ha dado para que vivamos en este mundo. Quinto beneficio, versículo 11b, mira lo que dice, para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué significa eso? La Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta manera, para toda perseverancia y paciencia con gozo. Entonces, aquí Pablo dice que ese poder ilimitado que tenemos todos los creyentes no es para andar impresionando a gente haciendo cosas, botando gente, tumbando gente o haciendo esas cosas que vemos hoy en día. Ese poder es para perseverar en cualquier situación con mucha paciencia y con mucho gozo. Como cuando empezamos a orar por nuestros hermanos en el Medio Oriente. Este es el tipo de poder que Dios les da a ellos para mantenerse firmes hasta el final. Para no negar a Cristo en medio de las circunstancias. Para que cuando vengan y les digan, tienes que negar a Cristo para vivir. Y ellos no ceden, hermanos. ¿Por qué? Porque están llenos del poder ilimitado del Espíritu Santo para testificar que Cristo es el Rey. Ese poder, conforme a la potencia de su gloria, hermanos, dice Pablo, es para perseverar en cualquier situación con mucha paciencia y gozo. ¿Por qué? Porque ahora que estos colosenses se convirtieron a Cristo, va a venir lo bueno, hermanos. Pablo sabe que este grupo pequeño de la iglesia de Colosenses se acaba de convertir a Cristo en medio de una sociedad pagana, en medio de las filosofías griegas, en medio de la falsa religión del judaísmo, en medio de todo el rechazo, de todo el odio y y toda la persecución del Imperio Romano. Entonces Pablo sabe que ellos van a necesitar el poder conforme toda la potencia en gloria que solo Dios puede dar para que estos cristianos perseveren con paciencia y con gozo en medio de la persecución. Hermanos, al principio de la iglesia nos damos cuenta cómo arrastraban a los cristianos y los llevaban al Coliseo para ser devorados por bestias, por animales, por leones.
Y lo único que tenían que hacer ellos para que lo sacaran de ahí era negar a Cristo. ¿Por qué no negaban a Cristo? ¿Por qué algunos los llevaban y los arrastraban a la hoguera para quemarlos vivos y en vez de gritar y negar a Cristo empezaban a glorificar y a cantar himnos de alabanza? ¿Por qué? Porque tenían el poder del Espíritu Santo para no negar a su Señor, que emanaba o venía de la potencia de su gloria que es ilimitada para nosotros. Hermanos, ellos tendrían que depender del poder que solo viene de Dios. De otro modo, no iban a poder sobrevivir. Jesús dijo: si a mí me odiaron, a ustedes también os odiarán. ¿Por qué? Porque traemos el mismo mensaje por el cual crucificaron a Cristo. No tenemos otro mensaje, aunque ahora hay mensaje, ahí está el evangelio de la prosperidad, el evangelio diluido, el evangelio del amor y tantas cosas, pero nosotros, hermanos, no tenemos otro evangelio que predicar. Pablo decía: predicamos a Cristo y a Él crucificado. No hay otro evangelio. Y el evangelio que predicamos aterra en contra de la carne y los deseos de la carne. Y no le gusta a la gente. No es agradable para tu carne, pero es agradable para tu espíritu. No son buenas nuevas para tu carne, pero sí lo son para tu espíritu, hermano. ¿Por qué? Porque te da vida nueva y te da vida eterna. Hermano, el poder es para ayudar al creyente a perseverar con paciencia y gozo en todas las circunstancias difíciles de este mundo. La buena noticia es esta: tenemos todo el poder ilimitado de Dios para triunfar, para perseverar con paciencia y alegría y gozo en medio de todo lo que este mundo nos pueda tirar. A Pablo, hermano, se le había dado un aguijón, ¿recuerdan? En la carne, y él decía que era un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. ¿Y qué hizo Pablo? Oró 3 veces al Señor: Señor, quítame este aguijón. Y el Señor le dijo, ¿qué? Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mi poder se perfecciona cuando tú eres débil, cuando tú no tienes fuerzas, cuando tú ya no tienes a quien acudir, sino solo a mí. Ahí es donde yo me hago fuerte en ti, 2 Corintios 12. Hermanos, cuando estamos pasando momentos difíciles, entonces es ahí donde el poder de Dios se manifiesta en nosotros en perseverancia, en paciencia, y escucha, y en medio de cualquier tribulación tenemos gozo y alegría. ¿Cómo se ve esto, dirías tú? Quiero que veas la imagen de cómo se ve. En Hechos 16, 21, mientras Pablo y Silas están encadenados en una prisión, en un hoyo oscuro, frío, ¿qué están haciendo ellos? ¿Quejándose? ¿Qué hacen ellos, hermanos? Cantan y levantan alabanzas al Señor. ¿Por qué? Porque están llenos de ese poder que les da gozo y alegría en medio de cualquier situación, porque ellos saben que es para la voluntad de Dios en ese momento. Así que Pablo nos dice a todos nosotros después de 2000 años, tranquilos, Dios les ha proporcionado el poder conforme a su potencia en gloria, que es para todas nuestras tribulaciones, para todos nuestros dolores, para todas las tormentas, para que podamos perseverar triunfantemente en paciencia y en gozo en cualquier situación en la que tú te encuentres. En Filipenses 4:4, Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Filipenses 4:4. Cualquiera pensaría que Pablo escribió esta carta en alguna playa de Acapulco tomándose un coco frío. Pero él está en una prisión, hermanos. ¿Por qué está tan contento? Hermanos, porque tiene el poder del Espíritu Santo que le ayuda a perseverar con paciencia y con gozo en cualquier situación en la que él se encontraba.
¿Cómo es que puede haber tanto gozo en él? Solo por la misericordia de Dios. Conclusión, eso es lo que hace el conocer la voluntad de Dios. Nos llena de sabiduría e inteligencia, nos ayuda a caminar como es digno del Señor en todo, nos llena de frutos espirituales, crecemos en el conocimiento de Dios, somos fortalecidos con todo poder para perseverar en paciencia y gozo. Eso es lo que Pablo anhelaba para estos cristianos de Colosas. Eso es lo que Pablo pidió que Dios les diera a estos nuevos cristianos. Y eso, hermanos, es lo que Pablo pide en oración en la mayoría de sus cartas, en las introducciones de sus cartas, y es lo que él anhelaba para todos los creyentes en Cristo. Entonces, hemos crecido espiritualmente hablando. Hemos crecido un poquitito. Hermanos, quiero animarlos a que nos enfoquemos en crecer espiritualmente hablando. Y hoy sabemos cómo. ¿Cómo puedes crecer espiritualmente hablando? Creciendo en el conocimiento de la voluntad de Dios. Creciendo en conocer a Dios. Hermanos, de ahí se basa todo. ¿Conoces tú más a Dios en este año que el año pasado? ¿Conoces tú más el conocimiento de Dios que lo conocías el año pasado? Porque si no, quiere decir que has estado estancado, hermanos. Y esto no lo digo para hacerlo sentir mal, lo digo para que de hoy en adelante empecemos con más denuedo y con más fervor a conocer la voluntad de Dios todos los días de nuestras vidas. Hermanos, también esto nos ha enseñado cómo podemos orar por nosotros mismos, cómo podemos orar por nuestros hijos, cómo podemos orar por nuestros hermanos y amigos y familiares. Y por último, esta oración de Pablo es una manera de medirnos espiritualmente hablando. ¿Estamos creciendo espiritualmente, familia? ¿Estamos creciendo? Si no conocemos más la voluntad de Dios para nuestras vidas, si no conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas, es momento que empecemos a enfocarnos en eso, hermanos. Eso es lo que nos va a hacer crecer. Eso es lo que nos va a ayudar a alimentarnos espiritualmente hablando. Y solo eso es que nos va a ayudar a permanecer firmes en la fe ante un mundo caído que no quiere nada con Dios. Pónganse de pie, vamos a orar.